Egunon, vamos a intentar explicar de manera resumida qué pasó en el pleno de ayer con la aprobación de los presupuestos para el año 2020. EH Bildu presentó dos enmiendas divididas en 32 partidas y lo que se pretendía a través de ellas era hacer frente a los recortes que plantea el actual equipo de gobierno, sobre todo basado en tres ámbitos: el de igualdad, cultura y deportes. Como ya explicamos ayer, se van a dar una serie de recortes principalmente en las subvenciones directas a ciertas asociaciones. Ayer mencionábamos Plentzia Televista o Microfilm, pero no hay que olvidarse que asociaciones como Araldi o Cantagune también van a sufrir un recorte en su subvención directa. Y dos, un capítulo muy importante, que es que se pone a cero la partida para inversiones en instalaciones deportivas. Algo básico y fundamental, que por dar prioridad a una obra que tiene su importancia, pero que no es la única ni más importante, se comen los recursos del ayuntamiento haciendo que lo paguen los más débiles. Hay que tener en cuenta un dato: después de 10 años este es el presupuesto más importante que tenemos. El ayuntamiento ya no tiene que pagar ninguna deuda ni devolver ningún dinero, y sin embargo, en vez de ayudar a lo que es el tejido asociativo, esta vía se ha primado el cemento y el asfalto, y aunque esto pueda parecer demagógico, se contrasta con los datos que ayer quedaron reflejados en el pleno.